Cuidado, cabrones, que estoy aquí. Oye, bajen sus cámaras. ¡Cámaras! Televisa. Oye, hermano, que la bajen, ¿no? Oye, baja tu cámara, los del tripié, no inventen. No mames. ¡De lado, señor! ¡De lado, señor! Bueno. Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México. Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan. Cedo el uso de la palabra a Evo Morales. Bienvenido, Evo. Un saludo del presidente López Obrador y de todo el pueblo de México. Bueno, muchas gracias. Un saludo al hermano canciller de México, a toda la delegación. Estamos con el hermano Álvaro García Linera. Hasta hace 2, 3, 4 días, vicepresidente del Estado Plurinacional, también acompañado por nuestra ministra de Salud. Usted sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa, por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Presentamos exactamente 3 semanas y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Los resultados saben exactamente, y en esas 3 semanas quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Anteayer saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa. Intentaron saquear, quemar, gracias a los vecinos me defendieron. Estoy muy agradecido que la defensa del pueblo, con política de amedrentamiento, de intimidación, de escaramiento, hicieron renunciar a 2 nuestros alcaldes de ciudades importantes como Sucre, Potosí, el gobernador del departamento de Potosí. No renunciaron por cobardes, sino a tanta represalia contra la familia, contra los niños, secuestro, amenazas de quemarlos, hasta que autoridades, dirigentes sindicales puedan renunciar. Toda una política de escarmiento a los dirigentes y autoridades de nuestro movimiento político de liberación. Finalmente quiero decirles nuevamente, para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido renunciar por ese pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos
porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de $50.000 un día antes de nuestra renuncia. Y algunas informaciones puede comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Quiero decir a todos los movimientos sociales, militantes, que son parte del proceso de liberación, sean obreros, campesinos, profesionales, servidores, a nuestros ministros, algunos todavía no renunciaron, exministros, exministras, a mis hermanos del Pacto de Unidad, que es el movimiento campesino indígena originaria. Quiero decir a mis compañeros del trópico, hasta el último momento nos dio seguridad. Quiero decir, llegamos aquí sanos, gracias a México, sus autoridades. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión, con la discriminación, con la humillación, pero surge otros grupos que no respetan la vida, menos a la patria. Será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales y sociales. Hermanas y hermanos, si algo de delito tengo, que es indígena Evo. Si algo de pecado tenemos con el buen vicepresidente, que hemos implementado programas sociales para los más humildes, buscando la igualdad, la justicia. Yo estoy convencido, solo va a haber paz cuando se va a garantizar la justicia social. Y nuestro peor delito o pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas. Que sepa el mundo entero. No por este golpe voy a cambiar ideológicamente. No por este golpe voy a cambiar de haber trabajado con los sectores más humildes. Sabe muy bien, hemos reducido bastante la extrema pobreza en especial. Pero es una lección más para aprender, es una lección más también para fortalecer la lucha de los pueblos en Bolivia y quién sabe del mundo. Entonces, hermanas y hermanos, muchas gracias, de verdad, muy agradecido. Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias al gobierno. Estamos contentos, lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias.